productos de baja calidad. De una forma secuencial, de variedad muchísimo más rápido y mucha más cantidad que el artesano, pero al mismo tiempo sus productos eran de calidad baja. Entonces un grupo de arquitectos, interpretado a Walter Gropius, va a crear esa escuela que se llama la Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de arte y de diseño, incluyendo la arquitectura, que incluía toda la arquitectura, las artes materiales, las artes gráficas, con el concepto de enseñarle a la industria de que podía fabricar artes de calidad, de diseño, y con eso mejorar obviamente los productos industriales, pero con la idea también de comercializar los alimentos. Entonces Gropius se convence al gobierno alemán de que era viable, de que esta escuela produzca diseños para que la industria los ejecute de alta calidad, a tal punto de que hoy en día ustedes usan un montón de productos Bauhaus, un montón de diseños Bauhaus se usan hoy día actualmente y no sabemos que son Bauhaus, pero muchos diseños de los que hoy usan son diseños Bauhaus. Entonces, ¿qué hizo Walter Gropius? Creó esta escuela, creó la Bauhaus, escuela famosa en el mundo, hoy ya no existe, pero en su momento dio mucho que hablar. La primera era una escuela muy básica, una construcción muy básica, hasta que después se traslada a Dessau, donde van a hacer, Walter Gropius se va a encargar de hacer el diseño de esa escuela, que lo vamos a ver, y donde se van a munir de los mejores en ese momento para poder enseñar. Porque vamos a enseñar pintura. ¿A quién vamos a llamar para que nos enseñe a pintar? Ustedes, no, seguro yo le digo quién es, y no sabe quién es. No creo que sea. ¿Sabe quién es Kandinsky? ¿Sabe quién es con esa cara? Kandinsky, un excelente pintor, tremendo. Ahora van a aprender de Kandinsky. Theobald Westbrook lleva arquitectura en teoría, de Holanda, Theobald Westbrook. Paul Klee. ¿No? El que pintaba los cuadrados. Esa se llama Piet Mondrian. También estaba Piet Mondrian. O sea, hizo contrató a los mejores que había en ese momento para que den clases en esa escuela. Y con eso empezó a dar el diseño a la industria alemana, empezó a fabricarlo, lo empezó a comercializar al mundo, y fue uno de los motivos por los cuales la economía alemana resurgió. Porque nadie niega hoy que la industria alemana fue una de las mejores del mundo. Digo fue porque hoy la mayoría de los productos se fabrican en China, pero en su momento dado tener un producto fabricado en Alemania era la idea que teníamos calidad. Bueno, no tengo que alejarme mucho de lo que fue el mundo automotriz, para que le diga, las mejores marcas del mundo son las alemanas. Bueno, eso lo hizo Walter Gropius en este periodo. Y fue el periodo de la posguerra, la Primera Guerra Mundial. Después, cuando el advenimiento del nazismo, se va a cerrar la escuela. La escuela tuvo 3 directores. El primero fue Walter Gropius, el segundo fue Meyer, y el tercero fue Mies van der Rohe. Y con Mies van der Rohe, por problemas políticos, se cierra la escuela Bauhaus. Queda abandonado. Sí, bueno, vamos a ver un poco de esta obra. Estas que vamos a ver es una obra de Henry van der Velde. Recuerden que yo les mostraba recién imagen de Henry van der Velde. Henry van der Velde hacía este tipo de obra. Porque él era defensor de lo artesanal. Henry van der Velde, esta casa que hace es prácticamente una casa de ese forma artesanal. Sin usar el carpintero que hace la carpintería, que hace los techos, y así sucesivamente. No había ninguna influencia de la industria. Y contra esto, que fue la primera escuela Bauhaus en Weimar, en donde empiezan a darse las primeras clases de la Bauhaus, acá, donde ya empieza a aparecer industrial, esa ventana puede ser bastante grande. Hay un montón de cosas que empiezan a transformarse
y en lo industrial. Esta fue la primera escuela que se hace en México. ¿Tienen alguna parte de los dos? Esta es la idea. ¿Cuál era la idea de la Bauhaus? Fundamentalmente, ¿en qué se diferenció como escuela de la Weimar? La Bauhaus inventó el sistema de enseñanza tal cual la conocen ustedes, en talleres. Se decía, Gropius sostenía de que el alumno debe enseñar, debe aprender bajo la tutela de un profesor en un taller. Taller de escultura, taller de pintura, taller de arquitectura, pero talleres, tal cual estamos enseñando en talleres. Tiene que haber talleres. La enseñanza tiene que ser casi directa, no puede ser por intermedio de libros, de cosas así, de estudiar, pero la enseñanza tiene que ser cara a cara. Y de ahí, no está la hoja Weimar, ¿qué pasa? Ya bueno, acá está la serie de etapas de la creación que se hace en Weimar, con la presencia de Theo Van Doesburg, que era el director de arquitectura, después la consolidación, se hace el edificio de la Bauhaus, se hace el Dessau, esto lo hace Walter Gropius, y acá empieza el declive, cuando ya empieza en 1933 el nazismo. El nacionalsocialismo alemán. Los directores son estos, ahí están Gropius, Meyer y Van Doesburg. Los que intervinieron acá, en la etapa de creación, la primera etapa, empezaban a inventar este tipo de cosas, empezaron las pinturas que hacían, estaban dentro de lo que es el expresionismo alemán, empezaban a hacer tipo de torres de vidrio, torres de fuego, que se llamaban torres de vidrio. Theo Van Doesburg venía de los Países Bajos con las composiciones que ya tenía hechas en forma geométrica. ¿Se acuerdan que yo les mostré lo que era el STIS con las composiciones geométricas de los edificios, de los planos? Trajo esto es un cuadro que tendríamos, por supuesto. Este señor al cual les hablé, Kandinsky, que es ruso, y empezó a diseñar las cosas, y si ustedes se fijan en algo, fijan un poquito más, y si les gusta un poco la pintura, van a decir, pero este es un poquito el comienzo del cubismo. Algo de algo hay. Molinari y la geometría total, otra de las cosas muy típicas de la Bauhaus, es la geometrización de los elementos, tanto pictóricos como también ya van a ver los elementos de diseño, y bueno, ahí tenemos, ¿no? Que la inflación de la guerra dio un 1000%, eso generó una serie de déficits bastante grandes desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, falta de alimentos, como todo esto es lo que indujo a que la creación de la Bauhaus mejore la situación por intermedio de la industrialización. Y se empezaron a fabricar cosas como, por ejemplo, Marcel Breuer, que hace estos sillones, el sillón Basili, que está ahí a la derecha de ustedes. Para mí es el más cómodo que me senté, comodísimo. El sillón Basili es muy cómodo. Después cuando hacía la serie de bancos, ¿no? Este va a ser Marcel Breuer, que era uno, que también trabajaba en la Bauhaus. Hasta que después de Weimar, Walter Gropius va a crear en eso el edificio de la Bauhaus, ya diseño. Y en este diseño le va a incorporar todos los conceptos de la arquitectura moderna, y ahora podemos ver los conceptos clásicos, con volúmenes muy puros, totalmente exentos de molduras, sin ningún tipo de moldura, pero con una idea muy clara de lo que quería hacer como escuela, que vamos a ver en los planos. Bueno, está la imagen en blanco que es la escuela. Vamos a ver ahí, está la maqueta. Acá está muy claro, esta es la zona de talleres, de trabajo, esta es la zona de las habitaciones, porque aparte los docentes vivían ahí, y algunos alumnos también, era una zona de vivienda, y después de las zonas administrativas, la zona de aulas teóricas. Tenía aulas teóricas, tenía los talleres, tenía zona administrativa y tenía obviamente las viviendas. Acá vemos una plana, ahí está, ¿ves? Acá están los talleres, los talleres, zona administrativa, zona de viviendas, y sobre el otro lado estaban las aulas teóricas.
Talleres. Talleres. Talleres de trabajo. Y después arriba tenía esto, están las aulas teóricas, estas son las aulas teóricas. Ella no es la oficina del director. acá está la oficina del director. Esta es la oficina del director, la oficina del médico. Estas son las aulas teóricas, el taller y la oficina del director. Administrativo. El puente que vincula los dos edificios a la parte administrativa. Entonces vuelvo para acá, ese puente, esta es la área administrativa. En los talleres, los talleres. Otras plantas, otra planta también con todas las aulas de los talleres. Aquí tenemos las imágenes de cómo era. Esto está muy acristalado con los talleres. Bueno, abajo ahorita se llama lamentablemente. Bueno, tenía una serie de detalles, como por ejemplo, hacer que las columnas, ese muro de cristal tenía las columnas por atrás y el muro por delante, que son grandes muro de vidrio, digamos. Todavía no es un cortiwall, no llega a ser un muro cortina, pero sí ya es un muro de vidrio que se ve que todo esto, por supuesto, ese gran paño no lo puede fabricar un artesano, tiene que ser la industria, no puede soportar todo el peso que tiene ese vidrio, pero ya intuía de cómo tenía que ser un muro cortina, cómo poner la estructura por detrás de la ventana. Ahí vemos una ficha de los Bauhaus, esto como digamos, hacía propaganda, y esos son el edificio de vivienda. Fíjense en el tamaño del balcón. Walter López dice el espacio mínimo vital, sobre el balcón para que salga una persona. Eso para el balcón. Tome aire, fluido, ciudad. ¿No me creen? ¿Cuántas personas entran en ese balcón? Uno. Buen tamaño. A mí creo que eso es lo que dije, el espacio mínimo vital. Después pueden hacer elementos de detalle, como por ejemplo las carpinterías, cómo giraban, eran carpinterías que giraban para la ventilación, esas están acá abajo, esas están allá, giraban el paño, están pivotando, digamos, pivotaba la carpintería. Los talleres no son muy distintos de los nuestros. Tienen una oficina, una cafetería, una cafetería, y después el declive los sacan de la Bauhaus, los sacan del eso y los llevan a un edificio que era en Berlín, que era una barrio de la sacan las cortes de eso y lo mandan a Berlín. Y ahí la última etapa de la Bauhaus termina en este edificio y la Bauhaus termina siendo un edificio cercado con chino. Hoy no existe la Bauhaus, hoy ya no existe más la edificio. Pero marcó una época muy fuerte en lo que sería la arquitectura, lo que sería la fabricación industrial, algunas etapas muy fuertes. Diseños Bauhaus. Walter Gropius diseña ese sillón. Hay un juego de ajedrez que también diseñan. Como verán, muy geometrizados. Hay unas, juegos para chicos, los didácticos, todo muy geometrizado. Todo en base a cubos, esferas, pirámides, todo muy geométrico. Todo absolutamente geométrico. Todo muy geométrico. Para ver, ese juego de TV todavía se puede comprar. El diseño que fue hecho, estamos hablando del año 1930 más o menos, y sin embargo hoy sigue siendo vigente. La lámpara, el cenicero, la tetera.
publicaba en esa época, eran las publicaciones de la Baupa de lo que pasaba en el mundo del caos, y cómo ellos querían de alguna manera transformar ese caos, hacerlo lo más armónico posible desde el punto de vista de la organización, del uso de la industria, de meter un montón de cosas. Y después, bueno, vienen las viviendas que empiezan a ser los arquitectos, como Heinz Gerald, la vivienda, donde ya se ve mucho del movimiento moderno, se ve mucho de la geolocalización de la Baupa, todas las figuras que se van moviendo, vienen del interior, del círculo, toda esta generación también llevado a las viviendas, ¿no? Como decía en este caso Heinz Gerald. Y otro de los arquitectos fue Milton Roy, obviamente conoció la Bauhaus y empezó a hacer muchos edificios, inclusive hay edificios que yo no muestro mucho, pero yo lo tendría que mostrar. Uno de los primeros que él hace, que es Monumento a Rosa de Luxemburgo, obviamente, y que después fue demolido porque era un monumento bastante particular, muy pesado desde el punto de vista arquitectónico, era un volumen oscuro de una forma casi brutal como lo exponía, ¿no? Bueno, Mies van der Rohe va, como todos sabemos, a acuñar la frase más famosa que menos es más. En realidad hay una frase que él la sintetiza en la frase de Peter Benes. Peter Benes ya decía que había que hacer mucho con poco, pero el menos es más es la frase icónica de Mies van der Rohe. Y lo que él quiere decir con eso es que hay que lograr el máximo provecho posible con la menor utilización de los recursos. De eso trata el menos es más. Hoy es una frase que lo usa el minimalismo. Hoy vamos al minimalismo, parece ser que están copiando a Mies van der Rohe, más o menos minimalista, ¿no? Están haciendo. Pero bueno, básicamente lo pondré después cuando los chicos dan la clase de minimalismo, pero básicamente Mies van der Rohe ha sido uno de los referentes del minimalismo. Y Mies van der Rohe fue el primero que diseñó edificios en altura de cristal. De cristal, no edificios en altura, edificios en altura de cristal. Ya proponía esa torre en forma de triángulo, generando 3 torres en base a un núcleo central. Ya vimos esto del núcleo central. ¿Se acuerdan quién era el que desarrolló los núcleos centrales de circulación, los espacios libres hacia de todos los núcleos? ¿Quién? Ah, se olvidan de la clase de Rosarinen. Vimos la clase pasada, fue Rosarinen. Bueno, Mies van der Rohe va a tomar esa forma de núcleo central de circulación y servicios y plantas libres. Y fue el primer edificio de cristal, sin que se conozca todavía el muro cortina. ¿Saben lo que es un muro cortina, no? ¿Sí saben? ¿No tengo que repetir lo que es un muro cortina? Bueno, después se hicieron 3D con el edificio de Mies van der Rohe. No se hizo, ¿no? No se hizo el edificio, obviamente. Fue un proyecto que hicieron maquetas 3D para que veamos cómo era el edificio de Mies van der Rohe. Era una utopía. Era una utopía, sí, era. Este edificio estaba hecho en Alemania, pero los alemanes no hicieron. Después Mies van der Rohe, después de hacer algunas cosas en Alemania, va a emigrar a Estados Unidos, en política, obviamente, nazismo lo corre, junto con Gropius, se van a Estados Unidos, y van a ir donde él desarrolla la máxima cantidad de su arquitectura, la más importante quizás lo hace, ¿no? Pero antes de eso, va a ser un pabellón, el pabellón Barcelona para la exposición de 1929, que es el pabellón alemán. ¿Qué va a mostrar en el pabellón Barcelona? Este pabellón Barcelona. Una gran exposición gigantesca donde en Barcelona está en un sector que se llama Montjuïc, donde hacían edificios, tremendos edificios neoclásicos, llamaban. Hasta Argentina tenía un pabellón que era bien neoclásico, y Mies van der Rohe, en esa exposición mirando edificios, neoclasicismo, cosas totalmente neoclásicas, fuertes, pesadas. Este es el Palacio Nacional, el actual museo, que quedó como museo, totalmente neoclásico, ecléctico, pero neoclásico. Después teníamos el pabellón de Barcelona, la sede de la Guardia Urbana, también hecho en ese momento. Miren la arquitectura. El Palacio de las Artes Gráficas de Cataluña, neoclásico total, ¿no? El Palacio de la Agricultura de la ciudad, ya es muy ecléctico. Ahí está el pabellón de Bélgica, miren de Italia. Estoy mostrando esto porque después veamos lo que hace Mies van der Rohe. Miren el pabellón serbio, croata y esloveno.
pabellón Barcelona del mismo. ¿Qué mostró mi nombre Roberto? No mostró ninguna recarga. No mostró ninguna máquina. La muestra era el pabellón. La muestra era lo que Alemania podía hacer en ese pabellón. Ustedes no ven lo que pero estamos hablando del año 1929. Y Alemania ya fabricaba columnas de acero inoxidable. Ahora es común. Se toca columnas de acero inoxidable. Alemania ya podía cortar esta placa de mármol única. Ningún pelo preso. Alemania ya tenía estas placas de mármol que se podían ir instalando como revestimiento. Él mostró un pabellón, él mostró tecnología. Dijo, señores, esta es la tecnología que puede hacer Alemania. Y nosotros queremos venderle esa tecnología. Queremos venderle la zona al mundo, queremos venderle el mármol al mundo, queremos venderle todo lo que nosotros fabricamos. Estos grandes paños de vidrio, no podíamos hacer nosotros. No había que industria que la haga. Esas carpinterías las podemos hacer nosotros. Alemania empezó a vender al mundo la tecnología. Y eso fue el principio. Esa es la planta del pabellón. No es nada. No es una vivienda. No es nada. Es simplemente un lugar de exposición. En donde ya Alemania empieza a transmitir de alguna manera sus conceptos arquitectónicos. El plano como eje direccional de circulación. El plano como eje circulatorio y direccional. El plano. Y vamos a empezar a dividir los espacios con planos. Ya no existe el habitáculo cerrado. Es el plano el que empieza a dividir los espacios. Y otro de los grandes inventos de Van der Rohe, no hay circulaciones. La circulación está contenida dentro del espacio. Él no hace un espacio de la circulación al lado como un pasillo cerrado. Saca esta pared, manifiesta de alguna manera la circulación, pero adentro del mismo espacio. Menos es más. Hay que aprovechar todo. Esta es la planta más detallada del pabellón, que se desarmó. Terminó la exposición y lo desarmaron, se lo llevaron. Y alguien dijo, pará, no, parar. No podemos perdernos de esta arquitectura maravillosa. ¿Cómo podemos hacer? Y lo rescatamos porque estaba todo desarmado en Alemania y lo volvemos a traer y lo volvemos a armar. Hasta me hizo pensar en armar y desarmar algo tan rápido. Y lo volvieron a armar y hoy está armado. Cuando vayan a Barcelona, vayan a España, vayan a Barcelona, vayan a Montjuïc, ahí está el pabellón Barcelona, eso lo pueden ver. Los portes, los frentes, ¿qué es más importante mostrar? Las imágenes. No hace falta que les digan toda la tecnología que hay, la pueden hacer los alemanes. Y eso es lo que estamos viendo. Ustedes no mostró nada. No hay una máquina. En el interior, con el sillón Barcelona, él diseñó este sillón para la exposición, el famoso sillón Barcelona de Van der Rohe, también fabricado en una ciudad de cuero, no, todo eso. Pero eso es lo que hemos mostrado. Miren esa placa de mármol que está allá al fondo. Hasta hoy es difícil conseguirla. Y después hacer casa Tuchel, que la hacen en Alemania, en República Checa. Es esta casa que está acá. Una de las más lindas de Van der Rohe. Ahí están las plantas. Bueno, a ver, yo me siento, si quieren que díganme dónde están los pasillos. No hay pasillo. Todo está contenido dentro de los mismos espacios. Entonces, la circulación forma parte del espacio, no hace falta hacerla de lado. Bueno, ahora es así, sí, bueno, pero antes había pasillo, antes había pasillo, habitación, habitación, habitación. No, se circula por el espacio. Vamos a ver imágenes. Esa es la casa. Con volúmenes muy simples, muy puros. Ya desarrollada todavía. Ahora está de moda esto.
Y bueno, de repente había que diseñar la ducha. Da el diseño de la ducha. Porque no podía ir a una casa de comercio y tener una ducha, no existía todavía FB como fábrica de vidrieros. Había que diseñar. Ducha con teléfono, ¿no? Esto se llama teléfono. El duchador de mano se llama teléfono. Mira lo que pasa. Miren el comedor curvo. ¿Se acuerdan del plano del comedor curvo? Mira que eran los espacios interiores, completamente. O sea, yo decía, sí, pero esto es minimalista. Mínima decoración, mínima intervención, un poco muebles. La estación Barcelona y Verde. La columna sobre la ciudad. Mucho equilibrio, mucha transparencia. Él buscaba que la casa se integre con toda la naturaleza, a pesar de que la naturaleza, estamos hablando de la República Checa, donde en invierno nieva, pero él quería, inclusive la misma nieve se meta en la casa, sea parte de la naturaleza, haya una especie de simbiosis entre la arquitectura y la naturaleza. Común en la obra que tenía Matrayora. Mira los interiores. Ventanas de piso a techo. La ventana ocupaba todo el espacio. Está el baño. Sin video, sin video. Bueno, por último está el estadio. Ese panel curvo es donde contiene comer. Ese panel curvo contiene. Vuelvo a la planta, voy a volver para que vean una cosa. Ese es el comedor. La entrada de la casa es esta. No hay pasillo. Bueno, y después, bueno, como ven en la frente, ven por acá que en las fotos, la geometrización del volumen puro, el volumen prácticamente sin desprovisto de molduras, las ventanas que van del piso a techo, toda esta ventana cierra el espacio va de piso a techo. Está la foto. Esa ventana tiene su suelo. Bueno, pregunta. ¿Ninguna? O sea, hoy les mostré Deutsche Welle, Bauhaus, Lleva de Roy, no tiene ninguna pregunta. Deberían, ¿no? Claro. Deberían, creo que un examen. Usaba Zócalo mi man de Roy. Usaba Zócalo mi man de Roy. Por eso pregunto. ¿Visto la imagen? ¿Usaba Zócalo mi man de Roy? No lo voy a volver a mostrar. No usaba Zócalo mi man de Roy. ¿Por qué? Pues gracias. No, porque él decía que menos es más. Caer en el piso. Y cuando la paseaban, No le echaba. Buena pregunta. ¿Qué pensás? ¿Cómo hacía? No limpiaban. ¿Ah? Mentira. profe, ¿Había Zócalo o no había Zócalo? Esa sería la pregunta. Está en la imagen. No, el material, cuando era, por ejemplo, como el material de madera, caía directamente al piso. El material de madera, eso significa que los materiales tienen que tener la pureza propia del material, no había nada que se ponga. El material es material. Hormigón, pegado al piso. La madera, piso con la pared pegada. Las paredes, directamente al piso. No había. Es lo que hacía era pintar esta parte de otro tono. Es una pinturita de otro tono. El mármol, Ahí era mármol hasta el piso. ¿Por qué las columnas tenían esa forma? Eran formas, no, algunas columnas son cruciformes, en forma de cruz. Cuando vos le das esa forma, la haces más resistente. Porque vos sabés que la chapa tiene que tener plegada para ser resistente. La plegada, a veces en forma cruciforme. Lo ves mucho en el pabellón Barcelona, no sé si viste la planta de Barcelona, la
columnas son cruciformes. Bueno, no se ven ahí, pero estas columnas que están sueltas acá son cruciformes, tienen forma de cruz. Es para obtener una mayor resistencia y que se vea la sección lo menos posible. Exactamente. No se ven, lamentablemente no. Si vos hicieras un tubo, digamos, con un caño estructural, tener los ángulos que se ven totalmente completos. En cambio, ¿qué hacen? Lo hacen de forma de cruz, y entonces desaparecen los ángulos, digamos, Aparece claro. Se llama columna cruciforme. Es para darle resistencia a la chapa. La chapa en sí misma tiene resistencia, más pelea, hace más resistente. Por eso, bueno, las chapas onduladas son para darle resistencia y toda la construcción de chapa tiene que tener Profe, el muro ese del pabellón Barcelona, el de granito, era mampostería recubierta de. No, fíjate. O sea, de ese espesor. No, está hueso. Son dos placas de mármol. Aparte, todo ese paño vidriado que vieron ahí va hacia abajo, ¿no? O sea, tiene un sistema donde va descendiendo y llega hasta abajo. No sé si lo ves ahí, ves las columnitas en el medio. Eso, agarro de placa de mármol. Pero ¿cómo es el sistema de montaje de eso con los Era que todos los años el tornillo, yo creo que eso lo armaban, lo desarmaban, lo usaban y lo ponían ahí. Lo llevaban, lo quedaban. Ni se nota. No, es una gran idea. Entonces, con la cubierta, era un lugar que. No en el pabellón Barcelona, sino en la Bauca o en la casa de República Checa, había mucho. Sí, Entonces no tenían pendiente, exactamente. Tenían la pendiente estaba dentro, contenida, la pendiente era bastante suave, pero lo tenían en el sistema de drenaje muy rápido. Y no tenían como calefacción. Tenían la calefacción interna. Con radiadores. Sí, por los herreros. Y en el caso de la casa siguiente también, porque es puro vidrio, profesor. Sí, la casa estuvo en la vieja. Tenía la cubierta del sistema que hay, hoy la vemos sin fotos, acá está nevada, ¿ves? Acá está nevada. Tenía un techo, piso radiante, cosa radiante, si lo ponía bien, y acá está la columna, bueno, ahí hay una columna por otra, esa es la columna principal. Después, bueno, todo eso igual, en este caso, esta es la silla, esta se llama silla Brownie. Silla Brownie, está el sillón de la llave, el sillón de Barcelona. Ahí está Barcelona. El celular de Barcelona. Todo lleva muy cómodo el Barcelona. Yo no conozco, el día bien en Barcelona si está en seco. Realmente existe peligro. ¿Cómo? Podría decir que como que todo está influenciado, es como más un movimiento moderno, tiene la idea esta de los art and craft, que tanto el diseño exterior como el diseño interior es todo. Sí, pero de otra manera, porque acá ya empieza a tener, es decir, ya acá empezaron a ver todo lo que es el sistema antropométrico. Inclusive, ustedes seguramente conocen el libro de Neutra, bueno, eso es grabado. Eso es grabado. Empezó a medir todos los elementos para tener el catálogo, digamos, de todo lo que antropométricamente se quería hacer. Ellos ya tienen estudios antropométricos de cómo sentarse, de cómo es la posición de la persona sentada, antes no había. Inclusive, en el árbol hoy, no había todo esto. Enseñaban las cosas, pero para hacer más su inclusión que por el ya tienen el tiempo. Y además, entonces yo le mostraba la silla máquina y decía que era incómoda, incomodísima la silla máquina, una silla que estaba pensada para las personas que sienten, era más decorativa. Sí, era de sentarse, hasta sentarte en la silla, incomodísima. Entonces, acá sí hay otro estudio, se hace pensar de otra manera, y a ver después cómo evoluciona inclusive el estudio cuando veamos algo alto, a ver cómo evoluciona inclusive el estudio de la antropometría con algo. Todos ya empezamos a utilizar de otra forma. Por ejemplo, acá ya
empieza a haber otro criterio con respecto a las proporciones del espacio. Tanto el espacio largo. Ahora sí. Entonces, cuando la Bauhaus sacó los diseños, o sea, esos diseños se vendían o se seguían a ver. No, se vendían, se daban a YouTube de la fábrica. Que siguen produciendo hasta el día de hoy. Siguen produciendo hasta el día de hoy. Hoy le digo, vos usás diseño, vamos a contar todo. Usamos diseño, vamos a contar. Sabemos, son locos. Hasta que algún día vas a Alemania y vas al museo Bauhaus y dices, pero esa es la arquitectura de mi abuela, ese es todo, ya todo, ya usamos a eso. No sé, mira, capaz que sí, me acuerdo, yo veo tanta cantidad de cosas que me sorprende el diseño Bauhaus. Y sí, vas a ver mucho diseño Bauhaus, y algunos que emularon el diseño Bauhaus, copiaron, no son iguales, no son Bauhaus, pero son. Claro, tuvieron esa escuela de diseño. Pero hacen de todo, no solamente llevan artefactos de la arquitectura, de la pintura, de la escultura, todo, de gráfica, o de repente hay papeles, de papelar hechos grabados, muy geométricos, todos siempre, cuando ves algo muy geométrico, te va. Voy a darte cómo es Bauhaus, pero lo va a dar cuenta de considerar. Artesanos que enseñaban ahí junto con su práctica de arquitectos, pintores, etc., eran artesanos en distintas materias primas, tejido, piedra, madera, hierro. Ahora llamaron a los mejores. Se llamaba mejor carpintero. El mejor carpintero te enseñaba a marcar la madera. Y el diseño te lo hacía un diseñador gráfico. El tipo decía, no, pero la madera es diferente. Como el herrero. Pero decía, claro, vamos a hacerlo así, el herrero tenía que decir que hacerlo usar. Cómo usarlo. Eran los mejores. Estaban los mejores. Podían conseguir propio y todo. Y no se intentó replicar después, o sea, en la forma de trabajar o hacer otra. No se hizo algo parecido a abajo, pero sí se copió mucho el diseño. La forma de enseñar es. Bueno, la forma de enseñar nuestra arquitectura es el mar. Profe, y nosotros sabemos, porque arquitectos, nosotros nos nutrimos de la artesano, porque yo del herrero le digo, a ver, yo quiero esto, ¿por qué sería esto? Y me va diciendo, al tapicero, así, y nosotros, una de las dos, nosotros sabemos, pero no el nivel de lo que hace un artesano. Entonces, entre los dos hacemos. Exactamente. Eso enseñó. Antes no era así, ¿no? Ustedes todos estudian arquitectura en talleres. Granja se lo robaron. Eso fue lo que yo no he hecho. Los talleres de diseño. Antes había, no. ¿Cómo sería así, no? No había. Vos tenías que ser el discípulo de algún arquitecto, de algún pintor, yo te iba a la atelier y trabajaba. Uno fue reconociendo y más errores y golpes, porque uno trabaja con diferentes. Pero después no había tipo de enseñanza más atrevido. Trabajo lo que Nunca más enseñaron. después del cierre de la iglesia. Sí, El edificio existe, todavía está, es un museo, lo podemos se puede visitar, pero no es más bajo. Y el de Soto, el piso del Europa. ¿Y qué es lo que tiene que enseñar en contra de la baja? Políticamente incorrectos. Lo que pasa es que en la etapa de Nieman de Roy se politizó mucho. Entonces, Fue nada así. ¿ah? No le gustó nada. No le gustó absolutamente nada, para mí politizada. A ver, no voy a decir la lo voy a ver, Nieman de Roy es comunista. Y Hitler no tiene nada que contar con Hitler. No, creía que eran personas pensantes, peligrosas, y bueno, Hitler era imperialista, era amante de la arquitectura del siglo XIX. Que no damos arquitectura de Egipto, pero deberíamos dar la arquitectura de. Y hay algunos ejemplos. Sí, deberíamos dar la arquitectura de. ¿Cómo se llama? Imperialista, Bien. es más, el sueño de Hitler era Mira, Albert Speer. Y yo en la cancillería. Como academicista, como. Es un sí, más monumentalista. Monumentalista. El Phil fue el que hizo en ese acto, colocó todos los reflectores para arriba. Sí,
Y ahí fue donde. Ahí volviendo a lo que decía una de las alumnas en comparación con Barcelona, llevando este ejemplo, bien, obviamente no tiene una cuestión artesanal total, como por ejemplo el uso de ladrillo artesanal para incorporar a la vivienda, pero sí hay obviamente el uso de la piedra, digamos. La piedra, esos mármoles que siempre está nombrando son, si bien obviamente esta vivienda ya está impulsada por la revolución industrial y toda la tecnología y la industria, si tiene en cuanto a la piedra, se podría decir que es algo artesanal, digamos, los mármoles. Ahora qué impresionante lo de Split, digamos, hacer arquitectura con la luz. Sí. Para la luz. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, toda la manera de llegar al piso, todo lo sigamos viendo porque no hay. ¿Ven? ¿Alguna pregunta? En el caso de ese panel de mármol que se ve ahí, porque ahí pareciera que es un panel el mismo de los sí. Sí, no es de ese piso, son dobles paneles puestos. ¿Cómo hacen las puntas? ¿Me cortan? En inglés. Inglés. A ver, para implementar la técnica de generar mármol en el piso con la perfección de la vivienda. Pero la perfección era algo que lo está posible para ser perfectos que hace a la estructura de la técnica. Tecnología de nada se puso perfecto o buscaba la perfección. Si lo ves en Barcelona, no vas a encontrar mucho ninguno. Acá no toca tampoco, a pesar de que acá usó mucho más material, usó madera, usó ladrillo, usó marco, usó otras tecnologías, pero siempre buscando la perfección de la construcción. Ese mármol lo es la tapa del panel de doble placa de mármol, con inglés, no importa cada 5 grados, pero es perfecto. Cuando vos venís, queda perfecto. Y por supuesto, esa punta se la toma con una patina, una pasta de mármol, cuando usas mármol, normalmente usas margarina, no usas papel. Es el polvo de mármol cuando lo botas. El polvo del mismo mármol, yo lo pongo en blanco, cemento blanco, que es el mármol. ¿Y eso es cielo raso o la losa? Impresionoso. O sea, hay una estructura metálica, después Y cuando se enseñó la manta, un video que está en la ropa. después lo que un metro de totalmente adelante, alta por el ya vamos a ver ahora en el Reino Unido y la de bloques. Esa es la transición entre lo que es la arquitectura alemana y mostró las obras alemanas del movimiento moderno. Fue el arquitecto que nos pasa el movimiento moderno, que era de los que pero bueno, voy a comentar la arquitectura alemana y voy a comentar el error. ¿Algo más? Bueno, está libre.